Bien, vamos a trabajar la función sí siguiendo el orden de lo que ya habíamos hablado, de lo que habíamos estipulado como parte del currículo del programa. Pero es necesario que nos quede claro algo y es qué son referencias a celdas absolutas, relativas y mixtas. Entonces, permítanme acá hacer un paréntesis antes de irnos a la función sí y tratemos ese tema. Voy a presentarles acá entonces tema de las referencias absolutas y mixtas. En el correo que les acabo de enviar, ustedes recibieron un archivo PDF, que es este que están viendo en pantalla en este momento, y un archivo Excel, que es el que vamos a trabajar para poner en práctica tanto la función sí como las referencias a celdas absolutas y relativas, que es lo que contempla el taller. Bien. Entonces, siempre que nosotros seleccionamos una celda, es una referencia a una celda. De manera predeterminada, Excel trabaja con referencias relativas. ¿Qué es eso? Recuerden que las celdas tienen nombres, por ejemplo, A1, A2, B2, B3, ¿sí? Esos son los nombres, esas son las referencias relativas, así como las conocemos nosotros de manera predeterminada. Cuando ustedes hacen el arrastre de una fórmula o función, nótese que automáticamente él incrementa la referencia. O sea, si usted está en A2 y arrastra, la siguiente será A3, A4, A5 y así sucesivamente. Lo mismo hacia las columnas. Si usted arrastra hacia la derecha, por ejemplo, y está en A2, entonces la siguiente será B2, C2, D2, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea, incrementa. Eso hace referencia, o a eso se refiere las referencias relativas. La forma en cómo de manera automática Excel incrementa la referencia. ¿Bien? Pero ¿qué pasa cuando necesitamos que una celda sea fija? O sea, que no se nos salga de ahí o nos haga la referencia a esa celda por más que arrastremos. Entonces hablamos de celdas absolutas. Y concretamente en Excel tenemos tres tipos de referencias. Miren, me voy a leerles acá un momento. Dice, una referencia identifica una celda o un rango de celdas en una hoja de cálculo e indica Excel en dónde debe buscar los valores que empleará en una fórmula. Existen tres tipos de referencias de celdas. Las referencias relativas, que es la forma predeterminada de seleccionar una o un rango de celdas, y que son aquellas que varían, ahí nos colocan entre paréntesis, incrementan al arrastrar una fórmula. Lo que yo les decía, si usted está en A2 y va hacia abajo, entonces la siguiente será A3, A4, A5, ¿sí? En la fórmula que usted haya definido. Ahora veamos las referencias absolutas. Son aquellas que mantienen fijas independientemente de su posición, incluso al arrastrar la fórmula. O sea, que por más que yo arrastre, si yo dije que era A2, pues siempre va a ser A2. ¿Y cómo le digo eso? Ya lo vamos a mirar. Antes, miremos lo que nos dice las referencias mixtas. Nos dice que son aquellas donde la columna o la fila se mantienen fija. ¿Por qué? Es como una mezcla de las dos anteriores. Va a quedar, recuerden que la letra identifica la columna y el número identifica la fila. Entonces, si usted quiere hacer fijo la columna, entonces es colocarle el signo pesos, mírenlo acá, delante de la letra. O de lo contrario, si usted quiere fijar en la fila, entonces coloca el signo pesos antes del número. Entonces, este ejemplo que están viendo acá, estas imágenes, hacen la primera, es una referencia relativa, miren que es el nombre normal de una celda cualquiera, en este caso A1, como nosotros la conocemos, y ya la siguiente hace referencia a una celda fija, o sea, siempre va a ser B2. ¿Y cómo se logra eso de que sea una celda fija o absoluto, que es el nombre técnico? Es colocarle un signo pesos antes de la letra y un signo pesos antes del número. Eso es la manera de fijarlas. Ahora, no, yo quiero es fijar la columna. Entonces tenemos aquí signo pesos antes de la letra y ya a la fila no le colocamos nada, la dejamos tal cual.
Y acá lo contrario, donde se está fijando es la fila 4 y la columna sí puede variar. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, esta que dice signos pesos 3? Que por más que usted arrastre hacia la derecha o hacia la izquierda, siempre va a estar dentro de la columna C, de ahí no va a cambiar, pero sí va a incrementar en cuanto a los números, en cuanto a las filas. Entonces puede ser C3, C4, C5, C6, ¿sí? Ahora, acá dice que lo que está fijo es la fila 4. Entonces, por más que usted arrastre hacia arriba o hacia abajo, nunca se va a salir de la fila 4, pero sí puede incrementar en el tema de las columnas, sea hacia atrás, o sea, la C, la B, la A, o hacia adelante, que sería la D, la F y todas las demás. ¿Bien? Entonces, eso es lo de las referencias relativas, absolutas y mixtas. Estas dos hacen referencia a la mixta, ¿eh? Porque son las dos formas de hacerlo. Acá también nos dice, si seguimos leyendo, una referencia relativa de celda en una fórmula, por ejemplo A1, se basa en la posición relativa de la celda que contiene la fórmula y de la celda a la que hace referencia. Parece un trabalengua. Una referencia absoluta de celda en una fórmula siempre hace referencia a una celda ubicada en una posición específica. Por ejemplo, signos pesos A, signos pesos 1. Una referencia mixta tiene una columna absoluta y una fila relativa, o una fila absoluta y una columna relativa. Un ejemplo de referencia mixta con una columna absoluta es signos pesos A1, o un ejemplo de referencia mixta con fila absoluta es signos A, signos pesos 1. ¿Bien? Aquí nos tiene una notica. Dice, para cambiar la referencia de una celda, una vez seleccionada, presione la tecla F4. No la letra F y luego el 4, no. Una tecla que es la F4, que están en la parte superior de nuestro teclado alfanumérico. Nosotros vemos ahí escape, luego viene F1, F2, F3. Bueno, ahí está F4. Vamos a irnos a un ejercicio práctico para que de una vez ustedes vean cómo es que se hace. Permítanme acá y yo abro un momentico aquí un archivo de Excel. Vamos a hacer aquí en caliente, vamos a hacer una tablita así súper rápido. Ya les comparto. Entonces, bueno, aquí tengo un libro de Excel y voy a montar así rápidamente un ejercicio. Entonces, acá, por ejemplo, voy a escribir en la celda A2, voy a escribir la palabra descuento. Y acá voy a colocar 5%. ¿Bien? Y aquí voy a colocar un IVA, que sabemos que para Colombia es el 19%. Como les digo, esto lo estoy haciendo aquí en caliente, es un ejercicio que estoy en este momento imaginando, vamos a montar. Y aquí voy a hacer una tabla pequeñita, una donde me diga cantidad, artículo, subtotal, el descuento a aplicar, perdón, vamos a dejarlo solamente con el IVA, vamos a meterle aquí el descuento para no alargarlo tanto. Es un ejemplo rápido. Entonces, cantidad, el nombre del artículo, el precio unitario, el subtotal, el IVA y el total a pagar. Y vamos a colocar que sean 5 artículos. Voy a extenderme mucho. 2, 3, 4, 5. Bien, vamos a poner la tablita aquí. Y entonces aquí rápidamente voy a darle el formato para que esto sea el encabezado. Listo, yo creo que ya puedo comenzar. Entonces decía que esto es cantidad. El siguiente es descripción. Que luego venía el precio unitario. Luego viene el subtotal. Luego venía el IVA. Y por último el total a pagar. Por cada producto, ¿no?
Está como pequeño, pero no importa. Bueno, ya acá voy a colocarle otro colorcito a esta celda. Vamos a colocarla así. Entonces voy a decir que voy a colocar números aleatorios acá. 2, 3, 1, 6, 2. ¿Bien? ¿Qué voy a llevar? Vamos a suponer que esta es una venta de frutas. Entonces, manzanas, peras, papaya, 6 aguacates y 2 moras. No sé. El precio unitario de manzanas, ¿no? Valen 1.300. Las peras valen 1.500. La papaya, voy a colocar que están a 2.000. Ah, no, perdón, 800 pesos, así pesos por libra. Aguacates, también vamos a decir que por libra, entonces yo no vendo eso. De todas maneras, voy a colocar precios ahí aleatorios. Y que la mora está a 1.000. Voy a colocar un precio así rapidito. Voy a darle el formato acá de que esto es moneda colombiana. Y ahora sí los demás valores son calculados. Ya les dije cuáles eran los valores así como estáticos. Entonces la pregunta sería, veamos, ustedes me pueden ayudar con esto. Ana Elsie, ¿cómo hallo el subtotal acá? Usar la O sea, primero fórmula vamos a multiplicar 1.300 por 2. de Cantidad multiplicación. por... Sí. Cantidad por precio unitario. Entonces sería igual la cantidad, que es la celda A6. Pregunto, ¿esa celda es fija o es relativa? Vamos a hacerlo bueno, vamos a hacerlo normal. Relativa. Igual, relativa, ok. Gracias. Entonces, por el precio unitario. ¿Esta celda C6 va a ser relativa o absoluta? Considero que es relativa. Ok, gracias. Entonces voy a darle Enter. Ya, eso es lo único que tenemos que hacer para hallar el subtotal. Nos da 2.600. Bien. Vamos a quitarle aquí los decimales, esto que nos está mostrando después de la coma. Y voy a copiarle el formato porque al final todo esto va a ser dinero. Entonces, yo puedo arrastrar aquí y automáticamente me está calculando las siguientes. Entonces, miren, cada pera vale 1.500, pero se llevaron 3, por eso nos arroja 4.500. Cada papaya vale 800, se llevan una sola, por eso nos arroja 800. Cada aguacate vale 1.200, se llevaron 6, nos dio 7.200. Y las moras valen 1.000 pesos cada una, se llevaron 2 y nos dio 2.000. Observen que nosotros solo hicimos esta primera fórmula y luego simplemente arrastré, pero miren, la primera fórmula dice que es A6 por C6, pero la siguiente nos dice que es A7 por C7. O sea, esas son las que incrementan de manera predeterminada. Excel siempre va a trabajar basado en referencias relativas. Ahora, acá para esta celda me están diciendo cómo calculamos, Carolina López, cómo calculamos el IVA de las manzanas. Carolina López. Sí, señora. Se multiplica el subtotal por el 19%. Este Sí, por señora. el 19%, 19%. lo tengo acá en una celdita, ¿cierto? Que es la celda B3. Sí, señora. ¿Ahí qué tendríamos que hacerle, Carolina? De acuerdo a lo que socializamos ahorita acerca de las referencias. ¿La dejo así o hay que hacerle algo? Vamos a dejarla así para mostrarles algo. Vamos a caer ahí en el error. Voy a dejarla así porque hasta ahí la respuesta que me dio Carolina es con respecto al IVA de las manzanas, que es Profe, ahí 2.600. sería una referencia Dime. absoluta.
¿Cuál? Para ¿A cuál con celda? el fin de que me quede fija la celda del 19%. A la B3. Sí, señora. Ah, bueno, gracias. Ok, lo que está diciendo la compañera es correcto. La celda B3 debe ser fija. Ahorita permítame, ya eso lo tenemos claro porque la compañera ya nos lo dijo, nos lo compartió. Entonces, ya eso lo tenemos claro. Pero permítanme hacerlo de la manera incorrecta para que ustedes vean por qué es la necesidad de hacerlo fijo. Voy a darle Enter sin tener presente el concepto y voy a arrastrar. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que está mostrando. El primero lo hizo bien y por eso les decía que Carolina me dio una respuesta correcta porque yo le pregunté que cuál era el IVA de las manzanas. Ella me dio la fórmula para hallarle el IVA a las manzanas. Yo no le estaba preguntando por las peras. Pero como la idea es que esto quede dinámico, que yo pueda arrastrar y esté en la capacidad de calcularle para los demás, pues estamos viendo estos resultados que no cumplen con lo que teníamos esperado. Y es que veamos por qué acá nos dio un 0. Cuando ustedes vean un guioncito significa que dio 0. Es porque él está multiplicando, porque recuerden que de manera predeterminada Excel incrementa, él está multiplicando D7 por B4. ¿Y quién es B4? Una celda vacía. Al ser una multiplicación, él lo toma como 0 y sabemos que por ley matemática, todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0. ¿Bien? El siguiente nos dice numeral valor y de una vez vayan familiarizándose con ese concepto. ¿Qué es numeral valor? Significa que usted está haciendo una operación matemática con un texto. Y eso lo podemos validar acá porque estamos diciendo que multiplique D8, que es 800, por la celda B5. ¿Pero quién es la celda B5? Es una celda que tiene un texto que dice descripción. Por eso nos arrojó numeral valor. Les decía que vayan teniendo claro estos nombres de errores porque ustedes así saben cuál podría ser la solución. Entonces, si ya le están viendo que es que estoy multiplicando o estoy haciendo una operación matemáticas con un texto, pues vaya a mirar a ver que la referencia está mal. No es que usted tenga la lógica de su fórmula mal, es que estás haciendo mal la referencia a la celda. Entonces, estamos viendo la necesidad de fijar la celda B3, que es la que tiene el valor del IVA, o sea, el 19%. Es para ello, permítame Recortado. acá, voy a borrar esto y me voy aquí en la celda. La forma de una celda fija es que tenga el signo pesos antes de la letra. Entonces usted la escribe, coloca la letra y coloca el signo pesos antes del número. Les da esta forma. Esa es una manera de escribirla. ¿Bien? La otra manera de hacerla es que usted coloque aquí, por ejemplo, el por, vaya y seleccione la celda. Miren que simplemente fui, le di clic, no la he escrito. Y una vez la haya seleccionada, presione la tecla F4. Y entonces él le muestra como primera opción la referencia absoluta. Si usted vuelve a presionar F4, entonces comienza a mostrarle una mixta. Si vuelve a presionar F4, le muestra otra vez mixta, donde está fija es la B, la columna, perdón. Y si vuelve y la presiona, me la remuestra relativa. ¿Sí ven? Siempre la primera va a ser la referencia absoluta. Entonces, la presiono una sola vez y me muestra la referencia absoluta. Repito, es la tecla F4, la que está arribita ya en el teclado. Después, por la fila de escape. Bueno, entonces ya hago eso y ahora sí, completamente confiada, puedo arrastrar que Excel va a hacer el cálculo correspondiente. Entonces miren que aquí me está multiplicando el valor de su total de las manzanas por el porcentaje del 19%. Ya para la siguiente veamos qué está haciendo. También es el valor, su total de las peras y se mantiene con la celda que tiene el 19%. Entonces, por eso es que es una referencia absoluta. Esta está tomando el subtotal de la papaya y lo está multiplicando por la celda que tiene el 19%. Y así lo estará haciendo para todos los demás. Bien, miren acá. El subtotal de los aguacates multiplicado por el 19%. O sea, ahí no hay manera que se me escape. Y el subtotal de las moras por el 19%. Entonces, muchachos, la idea no es que ustedes entren y lo hagan de manera errada y después vayan a corregir como lo hice yo. No, la idea es que ustedes analicen la tabla y de una vez vayan identificando cuáles celdas pueden ser fijas y cuáles van a ser relativas. ¿Y eso cómo lo van a hacer? Observando el diseño de la tabla. Miren que al final los cálculos
yo los estoy haciendo, me permiten acá, le voy a colocar un colorcito, vamos a colocarle un colorcito así como para resaltarlo, lo estoy haciendo acá en esta tabla. Yo, Ludovina, la hago llamar la tabla de cálculo, ¿bien? Y esos valores que están externos a ellos siempre van a ser celdas fijas. Miren que el 19% está fuera de la tabla de cálculo. Entonces, solo con ver el diseño ya yo sé que voy a necesitar celdas fijas en alguna fórmula. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Para que ustedes no lo hagan errado y después entonces corregir. No, que vayan seguros de una vez que con ver el diseño de la tabla que les están colocando para calcular, entonces que si tiene celdas externas a donde se está haciendo el cálculo, entonces esa celda externa va a ser fija. ¿Qué es claro, muchachos? Sí, señora. Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces, ¿cómo hallaríamos el total? ¿Sería relativo? Sí, sí. ¿Y cuáles son los Entonces, valores para hallarlos? Sería igual. Sí. Bueno, ahí se podría hacer entonces sumar sí con los dos o la autosuma. La autosuma o seleccionamos la celda de 6 más Sí. 6 y arrastramos, enter y arrastramos hasta abajo, ¿cierto? Bueno, te voy a decir porque te vi dudando. La autosuma vamos a usarla cuando tengamos que sumar más de dos valores, ¿bien? Entonces, en este caso, igual las dos cosas suman. Esta que acabas de hacer, que es una fórmula, va a sumar. Y si hubiese usado autosuma, también hubiese sumado. Pero cuando solo son dos valores que se van a sumar, pues usa una fórmula. La autosuma está bien cuando vayamos a hacer, por ejemplo, esto, mira. Ustedes saben que esto no es una factura, es una especie de factura, pero no es una factura. Pero si yo, por ejemplo, le agregara acá una filita y le dijera que este va a ser el total, a colocarle color a esto, vamos a combinarla, negrita acá y centro, para decirle que esto va pegado acá. Y le digo que este es el total de factura. Entonces, aquí en esta celdita que va a quedar debajo, yo debo dar el total. Entonces, ahí sí puedes colocar una autosuma. Mira cómo lo voy a hacer. Estoy aquí, selecciono la celda, me voy allá a autosuma, que es este icono acá que está casi a la derecha, al final de la cinta de opciones, y elijo suma. Y entonces, mira, él está que va a sumar de F6 hasta F10. Yo le doy Enter y ahí me sumó. Igual si yo hubiera dicho este, más, ahí sí no es recomendable usar la suma, la fórmula, porque son varios valores y pues no rinde, ¿no? Si fuera una tabla muy grande, pues ponerse a hacer uno por uno Ok, no es lo práctico. Lo práctico es usar una autosuma. No había entendido esa parte. Esa parte no la había entendido. ¿Bien? Así como me lo estaba explicando usted, no lo había tenido en cuenta. Bien, entonces para hacer solo dos valores, usa la fórmula, así como me lo indicaste acá. Para hacer ya varios valores a sumar, entonces sí es recomendable usar la autosuma. ¿Bien? Igual las dos están sumando. Pero una cosa que te escuché porque me dijiste, ¿será que es sumar puntos sí? Sumar puntos sí solamente es cuando hay condiciones, y aquí no hay ninguna condición. Acá simplemente me están diciendo sume, ya. No están diciendo sume solo si pasa esto. Cuando hay condiciones, ahí sí piensa en sumar puntos. Y cuando están diciendo, bueno, esto para obtener la suma de estos valores, primero tenemos que cumplir con cierta característica. Entonces, ahí hay un sumar puntos sí. ¿Bien? O sea, cuando hay condiciones, sumar puntos sí. Cuando no hay condiciones, que simplemente es sumar los valores listados, todo el listado de valores, entonces ahí será una autosuma. O si solo son dos valores, entonces una fórmula. Bien, no sé si haya preguntas. Voy a quitarle este color acá rosa que le coloqué a esto. ¿Preguntas, muchachos? Yo tengo una. No, Lo señora. que pasa es que, Dime. digamos, cuando selecciono la celda y le doy F4, no se modifica. En ese caso tendría que ponerlo. No, mira, lo que pasa es que estás en un portátil, ¿cierto? Sí. Bueno.
Hay algunos portátiles que dependiendo de la marca del fabricante, pues varía la forma de usar esos atajos. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a presionar una teclita que dice FN, que está abajo, al lado de Control. La vas a presionar y sin soltarla, ahí sí presionas el F4. Pero ya eso es por la marca del fabricante. Ah, vale, gracias. Y ya te funcionó, ¿cierto? ¿Sí te funcionó? Sí, señora. María Paula. Sí, Bueno, señora. bien, entonces ten presente que en tu computador, ustedes inicialmente, ustedes van a decir, ay, entonces ahora cómo sé yo, pues no les puedo decir porque hay unas marcas que sí lo hacen, otras que no, incluso yo tengo Lenovo, y hay un Lenovo donde sí necesito el FN, entonces no le puedo decir, no, el Lenovo no aplica, no, eso depende ya del modelo del computador. Entonces, ustedes que tienen que tener presente, siempre va a ser F4, en teoría es así, está definido así, pero en el caso de que no me da con F4, presionen FN, no lo suelten y ahí sí presionan F4, ya, eso es todo. ¿Bien? Bueno, teniendo claro ya esto, vamos a... Perdón, profe, ¿puedes volver a repetir? Si no se oprime F4, ¿cuál es la otra tecla? Si al presionar F4 no te funciona, no te muestra la referencia absoluta, entonces presiona FN, que es una tecla que está al lado de Control, allá en la izquierda la parte izquierda baja del teclado. FN, sin Sí, soltarla, señora. presionas F4. Ok, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro PDF porque ahí hasta donde se los leí no cierra. Entonces, muchachos, acá estamos en la página 2, veamos la página 3 y nos deja un tallercito. Un taller que deben realizar. Está. Este está presentando. Bueno, en la hoja 3 de ese mismo PDF, 3 o 2. 2, estaba mal. En la hoja 2 de ese mismo PDF, entonces ya nos propone un taller. Dice, objetivo, conocer la diferencia entre una referencia absoluta y una relativa, o sea, lo que yo les acabo de socializar. De todas maneras, no está de más que ustedes pongan en práctica con este ejercicio. En un libro de Excel, cree la siguiente tabla exactamente como se muestra. ¿Qué quiere decir? Que así como lo dejaron ellos, quedó por ejemplo, el valor de 1500 quedó en la celda B3 y el de 170 quedó en la celda E3. Y luego viene la tablita que están viendo ahí. Entonces, aquí comienza a decirles Profe. cómo pueden crear la fórmula. Dime. En ese orden de ideas, creo que las celdas relativas son las celdas que van de manera horizontal. Y las celdas fijas, me imagino que serán las que hay que tomar en los valores base que están por encima o por fuera de la tabla. Sí, tu apreciación cabe porque es generalmente las que están en horizontal, o sea, que cuando tú arrastres en horizontal, bueno, es que hay como, o sea, cuando tú arrastres, que si vas a arrastrar hacia abajo o hacia arriba, porque se puede dar el caso que vayas hacia arriba, entonces esas van a ser relativas, que tú necesitas que incremente, porque tienen valores a sus lados, ¿sí? Como por ejemplo acá, esta partecita de acá. Estas van a ser las relativas. Pero ya estamos viendo que externo a ello, aunque están pegaditas, externa a esta tabla, que es donde se va a hacer el cálculo, este dibujo que yo acabo de hacer, está esta celda que dice 1500 y esta que dice 170. O sea que solo por ver el diseño ya yo sé que cuando necesite este valor, va a ser esta celda, que es la B3, va a ser una celda fija. Y cuando vaya a necesitar esta, que es la celda E3, esta celda, la E3, va a ser fija. Bien, cuando yo haya llamado o haga referencia a esa celda. Yo les decía, fíjense primero, antes de ponerse de pronto a hacerlo de manera errada para luego corregir, de una vez con el solo diseño, con observar bien la tabla que nos están dando, ya sabemos cuáles van a ser absolutas y cuáles van a ser relativas. Un ejemplo claro de esto, no sé quiénes hayan tenido la oportunidad de liquidar la nómina de empleados. No sé si aquí en el grupo que estamos trabajando, dentro de sus labores, a alguno les haya tocado ese ejercicio de liquidar la nómina o hacer el apoyo a la nómina.
¿sí? Porque quien liquida eso generalmente son unos profesionales como el contador, que es el que sabe a quién se le aplica retefuente y todo eso. Pero siempre va a haber un apoyo. Entonces esa persona, ese asistente administrativo, ese apoyo contable, lo que sea, en la tabla va a tener externa a donde están todas la liquidación de cada empleado, va a encontrar valores que son variables. ¿Variables como cuáles? El salario mínimo legal vigente, o sea, el del 2020, está por allá afuera porque la idea es que ese mismo formato sirva para todos los años. Entonces, para el próximo año, cuando cambie ese valor que está actual, de 800 y pico, entonces que le cambie, no sé cuánto pueda incrementar, digamos que queden 900. Entonces, que simplemente sea ir a la celda donde se coloca el valor del salario mínimo y lo coloque y automáticamente toda la fórmula se actualice. Con ese propósito lo hace. Es más, miren lo que yo voy a hacer acá. Permítanme un momento y ustedes se dan cuenta de uno. El auxilio de transporte es otro valor variable. Entonces, que como está externo a la tabla de cálculo, entonces automáticamente las celdas se van a cambiar. Miren, aquí yo dije que el 19%. Permítanme, que yo sé que esto es una locura, pero vamos a colocar el IVA, creo que es el IVA de Europa, que es el 23%. Entonces voy a cambiar a 23%. ¿Bien? Y observen cómo automáticamente todas cambiaron. ¿Bien? ¿Qué tal que yo le hubiese dicho aquí? D6 por 19%. Entonces, cuando yo actualizara acá, no hubiese actualizado. Entonces, lo mejor en las fórmulas y funciones es hacer referencias a las celdas. Y si vemos que esas celdas están externas o tienen la necesidad de ser fijas, pues fijarlas. Fijarlas con esta estructura. Un signo pesos antes de la letra y un signo pesos antes del número. ¿Bien? ¿Queda claro? Ah, no, que es que las manzanas hoy están de promoción. Las vamos a dejar a 1.000 pesos. Entonces, cambiemos el precio unitario a las manzanas y automáticamente todo va a cambiar. Porque estamos usando referencias a celdas, sean relativas o sean fijas. El hecho de que estemos usando referencias, miren que en ningún momento yo dije 1.000 por 2 o 1.200 por 2. No, yo dije lo que está en la celda A6, multiplíquelo con lo que está en la celda C6. O sea, para nosotros nos es indiferente el valor. No, resulta que es que una papaya es muy poquito, yo me quiero llevar 2 papayas. Entonces cambio la cantidad y automáticamente cambio todo esto y me cambió el total de la factura. O sea, está dinámico por hacer buen uso de las celdas, de las referencias a las celdas. Bien, muchachos, no sé si tengan dudas ahí. Si se cambia la descripción no influye nada, ¿cierto? Juan David, dime, es que tú tienes mucho ruido y yo casi no te entiendo. Si se cambia la descripción no influye en nada. Ah, sí, claro, no, ya eso sería, sí, la descripción nada tiene que ver porque en las operaciones, en los cálculos que hicimos, nosotros no incluimos la descripción para nada. Y es que no se puede incluir, Juan David, porque es que la descripción es un texto y tú no puedes hacer operaciones matemáticas con texto. Yo ayer les envié un material que ustedes iban a hacer de manera escolarizada, era usar la función concatenar, y se pueden dar cuenta qué cosas podemos hacer nosotros con texto. Eso, unir el texto, concatenar lo hace. O usar la herramienta de texto en columnas, que lo que hace es separarlas. O también hay otras funciones, por ejemplo, contar la cantidad de caracteres, la longitud de los caracteres. Esas son otras fórmulas ya muy concretas para lo que son textos. Pero como generalmente nosotros no hacemos así muchos cálculos con texto, pues yo lo que hice fue hacer como lo más básico, lo más necesario, lo que es común en nuestras necesidades laborales, y es que unan el texto. Por eso les compartí lo de la función concatenar. ¿Bien? Pero repito, nosotros no podemos hacer operaciones matemáticas con texto. Ya ustedes se dieron cuenta, aparece el error numeral valor. ¿Bien? Y eso no, usted no me ponga ya a perder tiempo a cambiar la fórmula, que fue que me equivoqué. ¿Será que la fórmula no? Excel es exacto, Excel es matemática, es describir la función o la fórmula que esté, sí, hacer la referencia correspondiente. Y en ese caso él nos daba ese error, era porque la referencia que se hizo era a celdas que tenían texto.
No sé si con eso aclaro tu duda, Juan David. Sí, señora. Bueno, voy a cerrar acá. Bueno, repito, el PDF es entregable. Este de acá. Entonces, ustedes lo van a realizar, montan la tablita y luego, acá les dice, acá está muy sencillo, nos dice cómo calcularlo. Nos dice, crea una fórmula en la celda C5 que calcula el dinero obtenido por los libros vendidos para cada uno de los vendedores. ¿Eso cómo se va a hacer? Multiplicando los libros vendidos por el precio unitario del libro. Entonces, tener claro cuáles son las celdas. Dice, utiliza una referencia absoluta para la celda de 3, o sea, porque el precio unitario del libro es 170 y está por acá afuera. La comisión por ventas se calcula con el 12% del dinero obtenido por los libros vendidos de cada uno de los vendedores. Entonces dice que acá, dinero obtenido por los libros vendidos. Entonces que a este valor que nosotros calculamos acá, en este pedacito, le saquemos el 12%, o sea, para hacerlo acá. Comisión por ventas, 12%. El 12% no lo escribieron en ningún lado, o sea que ahí sí nos toca hacer una fórmula con un valor constante, ese número 12%. Y de ahí siguen leyendo, dice, hay el sueldo bruto sumando el sueldo base, que es la celda B3, y la comisión de cada vendedor. Entonces B3 es una celda externa, miren acá, entonces va a ser una celda fija. El sueldo bruto dice que se hace sumando el sueldo base, que es los B3, más la comisión. O sea, este es 1.500 más lo que le dio acá la comisión por ventas. En la comisión, se multiplicaría lo que se ganó de los libros por el 12% F4. No, F4 no lo vas a emplear ahí porque no hay ninguna celda que nos diga el 12%. Entonces tú lo que vas a hacer vas así. Mira, la fórmula quedaría así. Igual aquí en comisión por ventas. Estoy hablando en la celda D5. Entonces tú te paras ahí, aquí en esta, y escribes igual C5 por 12%. Así. No tienes que ir a seleccionar nada porque no hay una celda que me diga 12%. Si respeto la forma o el diseño de la tabla que nos dieron. 12%, escribes el número 1, 2 y el símbolo de porcentaje. Hay que escribirlo. Ahí sí Excel lo permite. Ok, sí, señora. Y el Profe, impuesto entonces, nos dice... en ese caso se multiplicaría el dinero obtenido por los libros vendidos por el 12%. Sí, señora. ¿Ese 12% lo podemos colocar en alguna parte o alguna celda o directamente en esa fila? Yulei, si está bien, si tú lo quieres colocar en una celda, por ejemplo, acá en la celda F3 o en la celda G3, tú colocas aquí porcentaje y comisión, perdón, y acá escribes el 12%. Si lo hicieras así, ya sabes que la puedes seleccionar, pero esa celda G3, cuando la selecciones, va a ser una celda fija. ¿Bien? Sí, señora. Es válido. Listo, Es válido. Solo debes tener presente que si vas a usar la referencia a una celda, pues hay que mirar que va a ser una celda fija. Listo. O sea, hay que hacer esa tabla en un Excel, profe, porque está en PDF. Sí, Okay. Está en PDF. Y esto es una hay que imagen. y hay que entregarla de inmediato. Pues sería chévere que lo hiciéramos de inmediato, pero ya no alcanzamos, muchachos, porque te falta todavía mirar una función. Profe, espera un momento. Entonces, es que ahí está pidiendo la comisión por ventas. ¿Dónde está el valor de la comisión por ventas? La vas a calcular y nos dice que la comisión de ventas es el 12% de los libros vendidos, o sea, se saca 12%. Esta celda, esto que tú calcules acá que te va a dar en la celda C5, lo vas a multiplicar por el 12%. Lo puedes hacer así directamente, lo puedes hacer como lo sugiere la compañera, que dice que lo va a colocar por allá en una celda, pero debes tener presente que al colocar el 12%, ese número 12% en una celda, te toca usar celda fija. Sí, señora.
Es más fácil, así como lo dice la compañera. Sí. Vamos a hacer algo, muchachos. Yo no tengo afán. Vamos a hacer algo. Hagan el ejercicio de una vez. ¿Les parece bien? No importa si hoy no alcanzamos a ver la función, sí. Lo vemos mañana. Y entonces con eso de una vez ustedes no se me mezclan ahí entre con lo que ya vemos, ¿sí? Hagamos eso. Monten la tablita de una vez. Montemos la tablita de una vez y me la envían realizada al correo. Hoy no vamos a usar el WhatsApp, vamos a usar el correo. Para que sea más práctico para mí, como yo les envío un correo, denle responder, solo responder, no responder a todos porque le llega a todos los compañeros. Denle responder y adjuntan ahí el archivo y me llega a mí solita. Listo. Y lo revisamos de una. Bien, entonces son las 4:23. Vamos a dar unos 20 minutos para ello, entonces nos vemos a las 4:45. ¿Les parece bien? Ok, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, 20 minutos para ello, a las 4:45 retomamos. Voy a dejar en silencio un momento la sala, pero estoy aquí, si tienen inquietudes, estoy aquí para escucharlas y responderlas al momento, ¿vale?